Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa. Como un viernes más, haremos un análisis del acontecer legislativo, precisamente con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, presidente, gracias por acompañarnos un viernes más. Un gusto estar siempre con nuestra ciudadanía, compartiendo las incidencias de una semana de trabajo aquí en la Asamblea Legislativa. Hay varios temas que nos gustaría abordar con usted, presidente, y es que al inicio de esta semana hubo un evento internacional que fue presidido precisamente por la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, el estudio de firma del Estatuto de Roma. Llegaron a nuestro país expertos en este tema y me gustaría, presidente, cómo se avanzó en esta primera estudio que se hizo, en este primer análisis con varios sectores de la sociedad, y que ciertamente debemos hacernos la pregunta cuál ha sido el avance en esta primera semana de discusión. Es bueno explicarle a la población que el Estatuto de Roma es un tratado internacional que crea una Corte de Justicia Penal a nivel internacional para que crímenes muy graves contra la humanidad puedan ser juzgados cuando los estados donde han sido cometidos estos crímenes no logran juzgar a los criminales, y entonces entra en acción una Corte Internacional. No se trata de una corte para resolver problemas de orden limítrofe o de disputas comerciales, nada de eso. Es una corte de orden penal, pero reducida a esos crímenes muy graves contra la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el llamado crimen de agresión, cuando un Estado agrede a otro sin ningún tipo de justificación. El Estatuto de Roma, como tratado internacional, ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para que, según la Constitución, la Asamblea lo pueda ratificar. Si se ratifica, pues al entrar en vigencia, El Salvador sería un estado más. Actualmente hay 122 estados. Nosotros podríamos hacer el número 123. Y año con año más países se van agregando, porque el propósito originario de este proyecto en contra de la impunidad es que haya un sistema de justicia universal, que ningún criminal esté exento de responsabilidad. Nuestra Comisión de Relaciones Exteriores está impulsando unas consultas que tienen como primer punto una explicación de qué es el estatuto. Es como despejar dudas. A todos los sectores, tanto los sectores políticos representados en la Asamblea, como también los operadores de justicia, las instituciones del Ministerio Público, todos aquellos que de una manera u otra están en el ámbito de la aplicación de la justicia y velando por el respeto a los derechos humanos. Tuvimos el pasado lunes un foro de carácter internacional, el primero de este tipo, el próximo lunes será un segundo, en el que se analizó a profundidad el contenido del Estatuto de Roma, las competencias de la Corte Penal, los principios de derecho que aplica la Corte Internacional. Creo que fue muy productivo porque sirvió, como tú dices, para despejar muchas dudas, porque han habido en el pasado personas que se han dedicado de manera malintencionada a querer meter miedo en torno a este estatuto, lo cual es algo totalmente sin fundamento. Presidente, si me permite una pregunta en ese tema. Dentro de los expertos que vinieron a esta consulta y a despegar esas dudas, está la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, quien es una de esas, es jueza de esta Corte Internacional.
Y una de las preguntas que se formularon muy continuamente era si se iban a incluir delitos en años anteriores, sobre todo por el antecedente de guerra civil que tuvo El Salvador. Sí, y la doctora Fernández, la jueza Fernández, quien es una de las 18 juezas y jueces de la Corte Penal, fue muy clara, muy enfática en aclarar que no existe tal posibilidad porque el Estatuto de Roma opera de aquí hacia adelante, o sea, es un estatuto, un tratado internacional que va hacia futuro, o como alguien creo lo dijo en ese foro, no tiene espejo retrovisor, sino más bien está viendo hacia adelante. El Salvador, de llegar a ser parte del Estatuto de Roma y por lo mismo estaría bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, solo podría ser examinado o algún caso de El Salvador si sucediese en el futuro, después que entre en vigencia el estatuto. O sea, en resumen, no es retroactivo, no tiene nada que ver con situaciones del pasado, por muy dolorosas que éstas hayan sido, sino más bien busca prevenir. También se despejaron otras dudas relativas a cómo la Corte aplica determinados principios del derecho, ¿verdad? Cómo se dan todas las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, etc. La Corte tiene una fiscalía que acusa, pero también tiene defensores. En fin, es un sistema penal que recoge las mejores tradiciones del derecho penal internacional, que busca proteger a los seres humanos contra cualquier tipo de crímenes de esa magnitud. Sí, también preguntaban al respecto, presidente, sobre la pena de muerte, sobre la cadena perpetua, que son penas que no son incluidas dentro del sistema jurídico salvadoreño y que eso podría tener también alguna injerencia o no era compatible con el Estatuto de Roma. Sí, Eran de las dudas que más sonaron ahí. La pena de muerte definitivamente está excluida del Estatuto de Roma. Y hay penas severas, efectivamente, en aquellos casos donde se establezca que hubo causales de agravamiento de un delito. De por sí cualquiera de esos delitos es muy grave, pero pueden concurrir causales que la vuelvan aún más grave. Y allí, pues, la rigurosidad de las penas es muy alta. Pero no nos debe de extrañar, acá en El Salvador hay penas de 50 años y no he escuchado a nadie que diga que eso es inconstitucional. Y todos sabemos que la esperanza de vida en este país, pues apenas se acerca a los 70 años. 50 años en una cárcel prácticamente es la vida entera para cualquier delincuente que haya sido condenado a esa pena. Yo creo que este tipo de foros son muy útiles porque permiten que la gente se aclare de las situaciones, que se puedan disipar cualquier tipo de dudas. Hay que destacar que tuvimos también una participación muy importante de un connotado diplomático que ha sido presidente de la Asamblea de los Estados que forman parte del Estatuto, el embajador Cristian Benaveser, que es el representante permanente del Estado del Principado de Liechtenstein, que es un pequeño estado en Europa, que ha presidido ese ente creado por el mismo estatuto y dio también una ilustración bastante profunda de cómo funciona el estatuto, cómo actúa la Corte Penal. También tuvimos al senador Julio César Valentín, que es un amigo
de nuestro país de muchos años y ha sido un activista a favor de la Corte Penal. Y por supuesto, nuestra Cancillería envió a una de sus más destacadas expertas en Derecho Internacional, la licenciada Elizabeth Villalta, que expuso de una manera muy clara una serie de aspectos del estatuto. Creo pues que ha sido un paso muy positivo, creo que muchas dudas se despejaron y espero que en el próximo foro, que será este lunes próximo, todavía si alguien tiene algún tipo de inquietudes ahí, se va a poder seguir discutiendo sobre el asunto, todo en aras de que pronto esto pueda ser ratificado. Yo también destaco y celebro la postura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que no solo se hizo presente en el foro, sino que también ha sentado posición pública, urgiendo a la Asamblea Legislativa que después de agotados estos procesos de discusión, de consulta, que son propios de una asamblea democrática, se proceda a la ratificación del Estatuto de Roma. Bueno, y a nuestros amigos y amigas televidentes que nos sintonizan, Televisión Legislativa y a través de la radio, hemos estado también dando a conocer este primer foro donde existió la participación ya de los connotados ilustres que nos ha dado a conocer el presidente, para que también usted pueda hacerse una idea y conocer a viva voz de lo que sucedió ahí. Y próximamente, también el lunes, pues estaremos dando una cobertura a través de nuestros medios legislativos. Presidente, también me gustaría que hiciéramos un abordaje de algo muy interesante en el tema y que lo vimos participar de una forma muy activa, y es en el tema de la construcción de elaborar una estatua de bronce en Roma, Italia, en memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta semana hubo un importante donativo para que esto se logre. La Embajada de China a Taiwán en El Salvador hizo un evento muy importante en el que usted también participó en apoyo a la Fundación Monseñor Romero. Me gustaría también conocer su opinión al respecto. Bueno, yo creo que cualquier salvadoreño, independientemente de su postura política sobre problemas concretos del país, debe honrar la memoria de Monseñor Romero. La Fundación Monseñor Romero hace un extraordinario trabajo con recursos muy modestos y hemos estado muy cerca de esa iniciativa de la Fundación de colocar un monumento, una estatua de Monseñor Romero en Roma, la capital italiana, en un espacio que la Municipalidad de Roma ha dedicado a nuestro país, El Salvador. Y nos complace mucho que países amigos, como es el caso de la República de China en Taiwán, se hayan hecho eco de esa solicitud de la Fundación, así como otras personalidades nacionales, algunas empresas he sabido que han hecho donativos y personas a título individual. Creo que Monseñor Romero se merece eso y mucho más. Creo que vivimos un momento donde finalmente el Estado y la comunidad internacional le rinden el tributo a su memoria y a su ejemplo. Y es muy, muy reconfortante saber que países y gobiernos amigos comparten con el pueblo salvadoreño esa necesidad de que la memoria de Monseñor Romero perdure en el tiempo. Así que el proyecto, por lo que me han comentado los representantes de la Fundación Romero, va ya bastante avanzado. Y también esto, a mi juicio, ayuda a que la causa de la beatificación de Monseñor Romero, que está en estudio en el Vaticano, de una manera u otra se vea positivamente impulsada, porque también es como llegar a oídos del Papa, que estará ahí cerca de ese lugar, pues, y podrá pues ver que los salvadoreños somos sensibles a la causa de Monseñor Romero. Y yo estoy seguro que ese gesto, de una manera u otra, él lo
lo tomará de una forma muy positiva y estoy seguro que va a ayudar a que la causa de la beatificación y posterior canonización camine mucho más rápido. Bueno, obviamente el título de la campaña Yo quiero a Monseñor Romero en Roma, pues específicamente tiene, además de esa connotación de que se erija un monumento allá en el Jardín del Salvador, entiendo, es un parque muy cercano a la ciudad, también tenga como objetivo esto. Nosotros estamos también a través de la Asamblea Legislativa apoyando a la Fundación Romero, presidente. Estamos presentando hoy un spot en el que también, si la gente quiere hacer su donación y también quiere participar, pues ahí está el número de cuenta para que también lo pueda hacer. Entonces, pero sí también se cuenta con el apoyo de autoridades italianas, por supuesto, presidente. Sí, definitivamente. Hay un grupo de parlamentarios italianos que están apoyando desde Roma esta causa. El alcalde de Roma también ha sido muy abierto a esta idea, facilitando todos los permisos burocráticos. Todos sabemos que Roma es una capital de la cultura a nivel mundial y que colocar un monumento, una estatua en Roma requiere de una serie de requisitos que no cualquier artista, no cualquier proyecto los llena. Pasa por exámenes muy rigurosos del Comité de Arte y Cultura de la ciudad. Tiene que ser una obra artística que esté a la altura de lo que es esa ciudad milenaria, donde están grandes tesoros artísticos de la humanidad. Y yo pues celebro que el alcalde de Roma y su gobierno hayan acogido también esta idea y que prácticamente toda la parte de procesos burocráticos, permisos, prácticamente está ya resuelta. Bueno, qué bueno que los salvadoreños y salvadoreñas y además amigos internacionales estén acompañando esta importante iniciativa. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a platicar con el presidente de la Asamblea Legislativa sobre el desarrollo de la Comisión Ad Hoc sobre territorialidad y soberanía nacional. Así que no se vaya, acompáñenos. ¿Sabes lo que entretiene a tus hijos e hijas? Cuida lo que ven y escuchan. Respeta las clasificaciones. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Gracias por continuar en sintonía de este programa con el presidente de la Asamblea Legislativa, haciendo un recorrido durante la presente semana del quehacer legislativo precisamente. Y como lo decía antes de irnos a esta pausa, quiero que platiquemos, presidente, como se había anunciado, ¿verdad?, al informar acerca de la creación de esta importante comisión. Esta semana tuvo lugar una sesión con diversos sectores, expertos en el área de derecho internacional, soberanía y límites territoriales. Una acción que ha pasado esta semana y que nos gustaría usted, como presidente de esta comisión ad hoc, que nos diera y profundizara sobre los resultados obtenidos durante esta sesión. Sí, la comisión ad hoc sobre soberanía y desarrollo territorial surge como una necesidad ante situaciones que están poniendo en riesgo la soberanía de nuestro país, de nuestro Estado salvadoreño, sobre porciones de su territorio. Y también motivados por la necesidad de que los espacios territoriales de nuestro país, y en ello incluyo todos los espacios fronterizos, los espacios insulares, tengan las condiciones para que la gente se desarrolle de manera plena, que puedan tener acceso a servicios públicos, que puedan tener garantizados derechos básicos nuestros ciudadanos, nuestros habitantes. Desde hace algún tiempo ha venido conociéndose y cada vez con más
preocupación la ocupación militar de un trozo de nuestro territorio, el islote o Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. Lamentablemente esa parte de nuestro territorio está sufriendo esa ocupación militar por Fuerzas Armadas de la República de Honduras. Peor aún, se plantean amenazas a nuestro territorio en el Océano Pacífico, a nuestro mar territorial y a nuestra zona económica exclusiva. Nuestro mar territorial son 12 millas contadas a partir de la línea de más baja marea y la zona económica exclusiva son 200 millas a partir de la misma línea de la más baja marea. Está también nuestra plataforma continental, que es toda esa riqueza que hay en el subsuelo marítimo y toda la riqueza que hay en las aguas del Océano Pacífico y obviamente dentro del Golfo de Fonseca. En fin, esto tiene unas connotaciones de gran alcance para el Estado salvadoreño. Parece que pocos nos hemos dado cuenta que el territorio de El Salvador es más grande en el Océano Pacífico que en el continente, en tierra firme. Y por ello creemos que la Asamblea debe de ocuparse de estos asuntos. Todo, por supuesto, en función de apoyar y respaldar al órgano ejecutivo, que es el órgano que por constitución lleva la batuta en los asuntos internacionales del país. Eso así es y así se respeta. Pero siendo la Asamblea un órgano fundamental del Estado, tiene también que tomar acciones. Y una de las acciones que hemos tomado es crear esta comisión, es una comisión ad hoc, que va a estar examinando la situación, planteando iniciativas, colaborando con el Ejecutivo y dentro del Ejecutivo con distintos ministerios o entes del Ejecutivo para defender como se debe nuestra soberanía y al mismo tiempo propiciar condiciones para ese desarrollo en los territorios donde El Salvador ejerce soberanía. Ya hemos tenido 2 sesiones, la última la dedicamos a un intercambio con una cantidad de expertos en esta materia, con una larga experiencia. Estamos hablando de excancilleres, expertos en derecho internacional, expertos en defensa nacional, expertos en materia de historia, geografía, derecho del mar, en fin, todos los factores que intervienen en esta situación que de por sí es bastante compleja. Pronto esperamos la visita del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de la Defensa Nacional, porque queremos tener también de primera mano, de parte de ellos, una apreciación de la situación y a partir de eso pues ir estableciendo acciones que vengan a consolidar esa soberanía y por supuesto a que esos territorios que están bajo amenaza, peor aún en el caso de la isla o islote Conejo, que están ocupados militarmente, sean devueltos a El Salvador. Todo ello, por supuesto, valiéndonos del derecho internacional y del recurso del diálogo, del recurso del intercambio pacífico de ideas, de argumentos, pero con un propósito muy claro, que nuestra soberanía sea respetada. Obviamente, por ser un tema de soberanía nacional, presidente, algunos momentos de la comisión ad hoc son privadas. Usted indica en el momento en que se van a discutir temas que no pueden salir a luz pública precisamente por lo delicado del tema, para conocer precisamente esos
razonamientos que puedan dar cada uno de los expertos en derecho internacional, los ex cancilleres de la República, y que obviamente los medios de comunicación en algún momento también tendrán los resultados de toda esa discusión. No es que necesariamente sea privado en su totalidad. ¿Es así como debe de interpretarse a través de medios, de acceso a medios de comunicación? Bueno, yo creo que el sentido común indica que hay ciertos aspectos de estas discusiones que demandan un tratamiento reservado, porque nos estamos jugando asuntos de la soberanía de nuestro país, de la defensa de la integridad territorial, y eso no es ningún show, ni pretende ser ningún show para nadie, ni trata de que se busque una primera plana en ningún periódico. Al contrario, son asuntos muy serios, muy delicados, que se deben de abordar con toda la responsabilidad, con toda la reserva del caso. Ahí se van a discutir esas estrategias de orden jurídico para poder garantizar que nuestro territorio nacional y los intereses nacionales no sufran ningún tipo de menoscabo. Me parece que es algo absolutamente razonable, justificable desde todo punto de vista, como lo hace cualquier Estado que de manera seria pretenda defender su soberanía. Bueno, está claro entonces, presidente, que este tema va a continuar discutiéndose. Estaremos atentos a la visita que hagan estos funcionarios también, para que la población, a través de los medios de comunicación institucional, a través de la radio, la televisión y nuestro portal web, puedan también seguir en detalle las conclusiones o los avances que vaya teniendo esta comisión ad hoc. También, presidente, en el tema de economía, esta semana usted también participó en dos importantes eventos, uno de ellos el Encuentro Nacional de la Empresa Privada 2014, pero también en una rueda de negocios, oportunidades entre El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela. Conocer un poco sobre la participación suya en estos, más sobre todo la invitación que hacía a los empresarios para que puedan presentar esa propuesta a la Asamblea Legislativa. Sí, estuvimos invitados al encuentro de la empresa privada agremiada en ANEP, que ellos denominan ENADE. Un gesto que agradecemos porque participar en esos eventos nos permite conocer las inquietudes, las preocupaciones, las visiones que tiene ese sector de la empresa privada, que es un sector importante. Pudimos escuchar el discurso del presidente de la ANEP, el señor Dabú, respecto a su interés de fortalecer un clima de inversión, un clima de respeto a la seguridad jurídica, etc. Escuchamos también al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, plantearles a los empresarios representados en la ANEP su interés de mantener un diálogo constructivo que nos vaya llevando a generar ese ambiente propicio para la inversión, la generación de empleo, el crecimiento de la economía en general, y que todo eso derive en un mayor bienestar para las personas. Yo recibí de parte del señor Dabú una propuesta de varias leyes que a juicio del grupo ANEP son muy importantes para avanzar en ese clima positivo que queremos construir. Algunas son relacionadas a trámites administrativos, otras relacionadas al tema de las aguas y a otras materias. También nos presentaron propuestas de reformas a leyes que ya están vigentes y que a juicio de ellos deben de ser reformadas. Y algunas observaciones o comentarios a proyectos de ley que están en discusión acá en la Asamblea, como por ejemplo la Ley General de Aguas, la Ley de Medios Públicos, la Ley de Radios Comunitarias. Yo creo que es un esfuerzo interesante que debe ser estudiado, ver en qué aspectos podemos tener
coincidencias, sabiendo de antemano de que no todo lo que ellos plantean es algo que tenga viabilidad legislativa o política, pero ciertamente habrán otros aspectos que sí pueden tener esa posibilidad de ser respaldados aquí en la Asamblea y darles pues el empujón legislativo para que pueda finalmente desembocar en una ley o en una reforma de ley. ¿Es por eso que los invitó a que presentaran a cada fracción, a cada grupo parlamentario estas iniciativas, presidente? Sí, yo conversaba con el señor Dabú y le decía que me parecía necesario que ellos como dirigentes de ANEP se apersonen acá en la Asamblea Legislativa para conversar de esos temas. Y yo me he ofrecido para facilitar ese diálogo con los representantes de los sectores políticos aquí representados. Finalmente pueden haber aspectos que le interesan a los grupos parlamentarios y eventualmente darles una iniciativa de ley. Habrán otros que definitivamente no encontrarán mucho eco, pero de eso se trata justamente, el diálogo, de escucharnos, de atender razonamientos, contraargumentos y tener esa discusión. Yo creo que al final de cuentas lo que el país espera de nosotros y de los empresarios, de todos, no solo los de la ANEP, porque definitivamente el sector empresarial es mucho más que la ANEP, es que tengamos esa responsabilidad ante la nación de buscar proyectos, acuerdos que tengan el respaldo más amplio posible, que nos permitan salir adelante. Así que yo reitero mi voluntad de que este proceso se pueda facilitar en la Asamblea Legislativa y tener pronto a los señores de ANEP y a cualquier otro sector empresarial que quiera tocar las puertas de la Asamblea y discutir esos proyectos. Bueno, sin duda también esto se convierte en una señal sumamente positiva para los inversionistas internacionales, pues, ¿no? Y ciertamente también esto tiene que ver también con con una ronda de negocios que se hizo también esta semana, en la que también usted acompañó al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con empresarios precisamente internacionales que están interesados en venir a El Salvador, procedentes de la República Bolivariana de Venezuela y obviamente empresarios salvadoreños que no necesariamente son todos de ANEP, pero que también tienen mucho interés y la capacidad de hacer una exportación. Sí, claro. Esa exposición venezolana que fue inaugurada en días pasados me parece una muestra concreta de cómo un gobierno puede facilitar oportunidades para el sector empresarial nacional y también abrir la oportunidad a nuevos productos, a nuevos servicios que puedan tener condiciones de competitividad en el mercado nacional. Pudimos ver ahí importantes productos muy novedosos, algunos de ellos. Algunos tienen que ver hasta con el área de la informática, la computación, equipos informáticos, alimentos, productos industriales, metalmecánica, etc. Así que esas son muestras concretas del interés que yo espero sean aprovechadas por el sector empresarial nacional. Y también tomar ventaja de la posibilidad que se está abriendo en los mercados del sur, no solamente Venezuela, sino todos los países de América del Sur y el Caribe. El acuerdo de Petrocaribe abre las puertas para que nuestros empresarios puedan exportar de una forma mucho más notable a las islas del Caribe y a los países ribereños del Caribe. Y con ello, pues, generar un dinamismo más positivo. Ya hay empresarios que lo están haciendo, hay industriales que están exportando a Venezuela y a otros países y que han sido lo suficientemente visionarios para tomar ventaja de esas oportunidades. Bueno, presidente, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos en breve. Usted, por favor, no nos cambie.
¿Sabes lo que entretiene a tus hijos e hijas? Cuida lo que ven y escuchan. Respeta las clasificaciones. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Gracias por continuar ahí con nosotros en este recorrido que estamos haciendo durante la presente semana con el presidente de la Asamblea Legislativa, sobre todo temas que estoy seguro que a usted le interesan muchísimo y que los que hemos discutido durante los últimos 30, 40 minutos, estoy seguro que han sido de mucho de su interés. Pero hay un último tema que quiero que abordemos, presidente, y es sobre, a lo largo de esta semana se han dado diversas manifestaciones que cuestionan las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo la Sala de la Constitucional. En particular estamos hablando de la medida cautelar en relación a la juramentación del expresidente Mauricio Funes, que precisamente esta semana fue juramentado en Guatemala, y también el tema del nombramiento del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chica, que se ha declarado inconstitucional su nombramiento. Bueno, nosotros estamos viviendo un periodo muy difícil en materia de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Vemos cómo casi cada semana se anuncia una nueva reforma a la Constitución, reforma absolutamente ilegal, reformas espurias, porque se dan al margen del proceso que la misma Constitución ya señala para las reformas constitucionales. Hecho esto por 4 o 5 personas que hoy por hoy son magistrados de la Sala Constitucional. Eso es un hecho muy preocupante. Yo lo he expresado en más de una ocasión. Recientemente lo conversaba con el secretario general de la OEA, que nos visitó acá en la Asamblea, cómo estas situaciones están ya desbordando cualquier término razonable, cómo se agreden los derechos de los ciudadanos con ese tipo de resoluciones, cómo la Constitución se modifica de facto y no por el procedimiento de la Constitución misma. Puedo poner un ejemplo de cómo se reforma la Constitución en los tiempos y procedimientos que esta misma señala. Hace unos 15 días aprobamos una importante reforma en la Constitución que es el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Una reforma constitucional que ha valido la felicitación y el aplauso de la comunidad internacional, además de nuestros propios pueblos indígenas y de todas las personas democráticas de El Salvador. Las Naciones Unidas se han pronunciado en términos muy positivos. El alto comisionado de las Naciones Unidas, el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas. Recientemente la Unión Europea también nos ha felicitado como Asamblea Legislativa por esta acción tan palpable en función de reconocer a nuestras comunidades ancestrales. Pero esa reforma no nació de una sentencia de 4 o 5 magistrados. Esa reforma se fue tejiendo primero en una legislatura. Hubo un debate, hubo un trabajo extenso de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Se llevó al Pleno, hubo un dictamen, se aprobó en una legislatura que fue la 2009-2012. Luego nos hemos tenido que esperar más de 2 años para seguir trabajando por la ratificación de la reforma, que finalmente se dio hace un par de semanas, con una mayoría establecida por la Constitución, de al menos 56 votos. Fueron 56 votos exactos. Lamentablemente, el grupo de la ultraderecha representado en Arena no quiso acompañar esa resolución, pero bueno, estaban en su derecho. Pero la mayoría de la Asamblea, la mayoría
abrumadora de la Asamblea decidió que había que ratificar la reforma. Así se hacen las reformas a la Constitución de El Salvador. No de la noche a la mañana, entre cuatro paredes, atendiendo a dictados políticos que vienen de los grupos económicos que quieren reformar el sistema político y de paso la Constitución a su estilo y conveniencia. Eso es lo que está sucediendo. Cuando se le priva a un ciudadano de poder acceder a un cargo público como es magistrado del Tribunal Supremo Electoral o magistrado de la Corte de Cuentas o presidente de la Corte Suprema de Justicia, solo por el hecho de tener algún tipo de ideas políticas y peor aún, haber cometido, entre comillas, el delito, a juicio de estos señores, de estar asociado a un partido político, estamos ante un verdadero atentado a las libertades públicas y a los derechos fundamentales de la persona. Eso nos preocupa. Los medios de comunicación que trabajan para estos grupos económicos se refieren a estas denuncias como ataques. Nosotros no estamos atacando a nadie. Nosotros estamos alertando del peligro de este tipo de decisiones y denunciando los abusos, porque funcionarios que no tienen la autoridad constitucional para hacer lo que están haciendo, siguen atropellando la Constitución. Tú mencionas el caso del expresidente Funes, que se le ha pretendido negar su derecho a integrar el Parlamento Centroamericano. Todo el mundo entiende de que El Salvador es parte de una comunidad centroamericana de naciones, que propugnamos, incluso en nuestra Constitución se habla de reconstruir la República Federal de Centroamérica. Y para eso la nación firma tratados, la Asamblea los ratifica. Todo eso se hace en función de construir esa unidad, esa integración. Pero luego vienen cuatro señores y dicen, tal tratado no se va a aplicar a El Salvador. Tal disposición no se va a aplicar a El Salvador. ¿Cómo queda El Salvador ante la comunidad internacional? Como un Estado que no respeta sus compromisos. Como un Estado que puede a su conveniencia o al capricho de 4 o 5 personas decir qué toma y qué no toma de un tratado internacional. Esto nos está llevando a situaciones verdaderamente críticas en materia de respeto a los compromisos internacionales del país. Los tratados internacionales se firman de buena fe. Si un país cree que un tratado no le conviene, el mismo derecho internacional le plantea la salida, que es la denuncia del tratado. Dice, yo creo que este tratado no me conviene, yo me salgo, y hay un procedimiento para eso. Pero no son 4 o 5 señores los que dicen, sálgase de aquí o métase para allá. Imagínate qué sería del mundo, qué sería de la comunidad internacional si cada Estado que ha firmado un tratado todos los días nos estuviera anunciando, hoy me salgo de este artículo, hoy declaro que esto no me conviene, pasado mañana otro. No habría seguridad jurídica a nivel internacional. Los señores que están ahora en la sala dicen que ellos pueden hacer cualquier cosa de esas sin ningún tipo de responsabilidad. Me parece muy bien que el presidente Funes y el Parlamento Centroamericano hayan acudido a la Corte Centroamericana de Justicia para que la Corte diera una opinión sobre el derecho del expresidente Funes y la obligación del Parlamento Centroamericano de tomarle el juramento para que él sea un miembro de este Parlamento. En alguna ocasión, en este mismo programa, yo hacía un comentario, una reflexión,
que tiene, a mi juicio, plena validez. Los señores de la sala dicen que el presidente Funes no fue electo por voto popular para llegar a ser diputado del Parlamento Centroamericano. Pero allí hay una gran mentira, porque cuando se eligió al presidente Funes como presidente de la República de El Salvador, un 15 de marzo del año 2009, también en el mismo acto de votación, se le eligió diputado al Parlamento Centroamericano para entrar en funciones 5 años después, al momento que él terminara su periodo presidencial. Yo no creo que estos señores sean tan desconocedores del derecho como para negar esa realidad. Más bien lo que uno ve es una especie de vendetta política, un rencor acumulado por razones que ellos deberán explicar. Pero, mientras tanto, sí, las amenazas a nuestro esquema constitucional se siguen produciendo, las afrentas a la Constitución se siguen produciendo y no nos vamos a cansar de denunciarlo. Bueno, obviamente está claro, presidente, que hay un procedimiento constitucional para una reforma de la misma y que la Asamblea Legislativa lo demostró a través de la ratificación de, de los derechos de los pueblos indígenas. Pero se ha conocido en las últimas horas también otra reforma a la Constitución, presidente, y es el hecho que tiene que ver con el expresidente Elías Antonio Saca, que le prohíben reelegirse, bueno, que fue inconstitucional que el Tribunal Supremo Electoral lo inscribiera y que lo puede hacer dentro de 10 años, como ellos han interpretado la Constitución hoy. Sí, la verdad es que lo menos que podemos decir es que esas son interpretaciones caprichosas y exóticas de nuestra Constitución. Yo creo que en este país todo el mundo entiende que un expresidente de la República debe de esperar al menos 5 años para poder intentar volver a casa presidencial. Eso lo entiende, como se dice, Raimundo y medio mundo. Los señores en mención, yendo en contra de lo que es una verdad establecida y que es además lo que está en la Constitución, dicen que no son 5 años, que son 10 años. Pero bueno, eso es parte de este proceso degenerativo de la justicia constitucional en nuestro país que está realmente carcomiendo el Estado de Derecho en El Salvador. Bueno, presidente, sin duda este es un tema que va a seguir discutiéndose durante las próximas horas. Yo quiero agradecerle de verdad que cada viernes usted pueda darnos a conocer su opinión sobre estos diversos temas para también poner y colocar en la opinión pública que día a día están sumándose a los medios de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa, pues conocer también la opinión sobre estos temas tan importantes, trascendentales y que obviamente estamos también ante la exposición al mundo sobre cada decisión y cada acción que se realiza desde este primer órgano de Estado. Quiero finalmente compartir con la población que la próxima semana se dará un evento acá en la Asamblea poco frecuente, y es que se ha convocado a una sesión de la Asamblea Legislativa para discutir un dictamen de una comisión especial de antejuicio. En el caso de la diputada Ana Vilma de Escobar. Eso se dará el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Es importante, independientemente del resultado de la votación, que el proceso ha seguido todo el cauce que ya la Constitución y el reglamento interior de la Asamblea establecen, y que se dará ese jueves ese debate en torno a la responsabilidad de la diputada de Escobar en relación a los delitos contra el honor que le imputa el expresidente Mauricio Funes. La Comisión Especial de Antejuicio ha trabajado
durante varias semanas. Se escuchará al fiscal que la Asamblea nombró, se escuchará a la parte de la defensa y pues luego habrá un debate. Así que yo invito a la población a que esté muy pendiente porque estos son procesos pero muy trascendentales que también van marcando el respeto a la Constitución y a un Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias, presidente. Así es que la invitación está hecha para el próximo jueves 3 de julio, desde las 9 de la mañana, a través de nuestros medios de comunicación institucional, a través de la televisión y radio legislativa, así como también a través de nuestras redes y portal web, para que usted le den seguimiento a esta sesión que estará iniciando, decíamos, a las 9 de la mañana. Agradecerles por su fiel sintonía y nos estaremos viendo en las próximas semanas. Que Dios les bendiga.